Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy viernes 18 de junio del 2021. Recuerden que pueden conectar a través de nuestra cuenta de YouTube. Asimismo, radioisla.tv nos puede escuchar o nos puedes ver. Y si andas por ahí caminando, haciendo 20 cosas, pues baja la aplicación de Radio Isla en tu celular para que siempre te mantengas conectado. Arrancamos. Hay diferencias entre Cámara y Senado sobre el presupuesto, pero es algo en particular. Y voy a comenzar dialogando sobre esto y otros temas con el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Buenos días, senador. ¿Cómo se encuentra? Saludos, Mili, a ti y todo tu radio escucha. ¿Cómo está de salud? ¿Mejor? Gracias a Dios ya estoy caminando sin bastón, sin muletas. Así que bueno, pues la cosa va mejorando, me alegro mucho. Senador, gracias. Vamos a hablar, ayer lo único que se estuvo viendo en la sesión, el tema fue el presupuesto o hubo otras medidas que se aprobaron. No hubo otras medidas que se aprobaron. Hubo un calendario liviano para poder atender el asunto del presupuesto, pero sí se atendieron otras medidas. Bueno, antes de entrar en el asunto del presupuesto, ¿qué otras medidas se aprobaron? Porque a veces, ¿verdad?, nos enfocamos mucho en el presupuesto y surgen otras medidas por el lado. Mira, se atendieron medidas con respecto a buscar alternativas de agilizar esto de las escuelas que están cerradas para la venta, arrendamiento, todo este tipo de cosas. Sabes que eso lo controla una oficina en Fortaleza y el proceso es bien falto de transparencia, ¿verdad? A quién se le vende o se hace alguna negociación con este tipo de inmuebles y se trajo proyectos para atender esta situación. Habían proyectos sobre reasignaciones de fondos y procesos además de investigaciones de estatus como el estatus de las represas y todo este tipo de situación que es importante ahora principalmente para el verano, la situación de los huracanes, ¿verdad? Que poco a poco pues hay que preparar a las agencias y a las instituciones para que estemos listos para esta situación de la temporada de tormenta y huracanes. En torno al tema de las escuelas, ¿qué hicieron diferentes para tener un poco más de transparencia? ¿A quiénes el gobierno les vende las escuelas y todo eso? ¿Cuál fue el cambio? Mira, eso se está buscando una junta, una entidad independiente compuesta de alcaldes y otros sectores que sean los que puedan atender esto de las solicitudes que hacen ¿verdad? Digamos, persona privada, pública, con respecto a la adquisición o arrendamiento, ¿verdad? De este tipo de propiedades y que eso, pues, sacarlo un poco de que tenga el absoluto control de Fortaleza. Fortaleza yo creo que no es una entidad de real estate para estar atendiendo esta situación, además de que crea su medio mal sabor de que por qué tiene que ser a través de allí Fortaleza atender este particular, y yo creo que vamos encaminados a que obviamente no haya un absoluto control del gobierno en atender esta situación y eso es lo que busca esta medida. Sí, eliminar ese control del gobierno, específicamente aquí Fortaleza. ¿Perdón? Eliminar el control del gobierno, en este caso directamente Fortaleza. Sí, y darle más transparencia y darle, ¿verdad?, más oportunidad a otros sectores a que también sean parte importante en el desempeño de determinar quién debe o quién estimular, ¿verdad? También
Esto tiene que buscar alternativas para, ¿verdad? También pequeños comerciantes, buscarle oportunidades de desarrollo económico a estas escuelas. Así que sí, no, ya lleva mucho y no tiempo regalarla, porque pasó y no reciente regalarla. hace unos años, porque se dio una iglesia bajo la administración de Ricardo Rosselló por $1 a una iglesia con bastante poder adquisitivo. Pero bueno, vamos entonces ahora al presupuesto, senador. Se aprobó ayer el presupuesto, no obstante lo que están reseñando los periódicos es que el Senado cedió sus poderes, o por lo menos se cede poderes de la legislatura en caso de reasignaciones. ¿Qué pasó aquí? Mira, Mili, lo primero que nosotros tenemos que, y el pueblo de Puerto Rico tiene que entender, es el gran paso que nosotros hemos logrado para presentar un primer presupuesto balanceado ante la Junta de Control Fiscal. Todos ayer discutieron en su oportunidad de los portavoces de que todos queremos salir de la Junta de Control Fiscal y la única manera de salir lo más rápido posible de la Junta de Control Fiscal es presentando 5 presupuestos balanceados. Eso es lo que dice la ley promesa. Pero para presentar esos presupuestos, esta es la primera vez que hemos llegado al número que propone la Junta de Control Fiscal por otros medios. Y durante todo ese proceso que ha trabajado en conjunto Cámara y Senado y el gran trabajo que ha hecho Jesús Santa y Juan Zaragoza, de poder lograr identificar, y yo creo que también la misma Junta de Control Fiscal, que han identificado partidas que le han dicho, miren, es que aquí han habido sobrantes, no necesitan esa cantidad de dinero y utilícenlo y fuércenlo a que se utilice. Lo que te indica, por una parte, es que hemos encaminado el esfuerzo y al gobernador el entendimiento de firmar este presupuesto. Senador, ¿y eso era razón de peso para ceder los poderes de la legislatura al Ejecutivo? A eso es lo que voy. Cuando la Junta no estamos cediendo ningunos poderes. Yo entiendo el proyecto de compañero presidente Tatito Hernández de que durante la pasada administración el PNP aprobó un sinnúmero de proyectos restándole poderes a la Asamblea Legislativa. Y en este caso, el lenguaje lo que establece es que para fondos inter y intra agencia, para hacer esos cambios OGP, tuviese que ir el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para autorizar esos cambios. A mí me parece que la actualidad no es necesario. No es necesario por 2 razones. 1, la Junta de Control Fiscal ya lo está haciendo y tan es así que nos dijo en este proceso de presupuesto, miren, allí hay excesos de unas agencias que por favor utilícenlo y pónganlo en el presupuesto. 2, le voy a dar un ejemplo. Ok, termine con el 2. Okay. 2, la Comisión de Hacienda Conjunta está trabajando, está convocada permanentemente, porque trimestralmente está citando o va a estar citando a las agencias para darle seguimiento a las métricas que le establecieron y segundo, para ver cómo están gastando los fondos de la agencia. Así que, en cuanto a este particular elemento, no estamos cediendo nada. Ok, le voy a dar un ejemplo. A raíz del lenguaje eliminado, los cabilderos estadistas, ahora Pedro Pierluisi va a poder asignar los fondos para los cabilderos estadistas sin tener que pasar por el sedazo de la legislatura. No, la contestación es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si me puede explicar. Porque el presupuesto está delimitado en nombre y apellido, no se asignó dinero para eso y él no puede unilateralmente porque lo va a ver inmediatamente. Tanto la Comisión Permanente de Hacienda va a identificar rápidamente utilizando los fondos para lo que no se destinó y obviamente lo puede frenar inmediatamente va a emitir una resolución para investigar el asunto de los fondos y se le va a dar y mediante sea por ley o sea por el fiat legislativo que sea, le va a decir al Ejecutivo esos fondos no los puedo utilizar para eso.
Y si no, pues vamos a tener que ir al tribunal y obviamente que el tribunal determine. Pero tú en el proyecto estás violando una ley porque el presupuesto es una ley, usted está haciendo una acción por lo cual esos fondos no eran destinados para eso. Tan sencillo como eso. Así que en ese sentido no se dieron según lo que usted me está explicando, no se dieron. Y aquí el gobernador, en este caso Pedro Pierluisi, no podría asignar los fondos para los cabilderos de la estadidad, según me está explicando usted, porque entonces eso no aparece en la partida del presupuesto. Y si hay un sobrante, ¿pudiese utilizarlo para eso? Pedro Pierluisi como gobernador puede mover los fondos del Poder Ejecutivo como él entienda, Mili. Eso no ha cambiado el asunto. Sí, pero la Junta ahora, no se mete en asuntos, espérese, pero la Junta no se mete en asuntos de estatus. La Junta ya le delegó eso a la legislatura. Se lavó las manos, dijo, yo no voy a bregar con eso porque la Junta no se va a meter en issues de... Eso pasa en otros asuntos no relacionados al estatus, pero aquí con el estatus la Junta no se va a meter y Pedro Pierluisi podría asignar los fondos. Vuelvo y te digo, Pedro Pierluisi puede mover los fondos del Poder Ejecutivo, no Pedro Pierluisi, lo pudo haber movido Rafael Hernández Colón o Muñoz Marín. Ese no es el detalle, y que si la Asamblea Legislativa puede intervenir de mañana, pasado, el asunto que esto tiene es que los fondos del gobierno, tanto entre las agencias o entre una agencia o la otra, que eso generalmente pasa por OGP y se reasignan. El detalle es, y lo que la ley, el proyecto 500 lo que establecía era que reclamar poderes y delegados de la competencia de la Asamblea Legislativa que se habían trastocado. Lo que te quiere decir de esto es que no es estrictamente necesario sobre este caso en particular, porque tienes una entidad que va a estar fiscalizando constantemente el que eso no ocurra. Y si eso ocurre, lo va a detectar en términos de 3 meses. Pues entonces, ¿por qué cambiar el lenguaje? ¿Por qué era necesario entonces cambiar el lenguaje? Esa contestación te la voy a dar de una manera bien sencilla. Si el gobernador en este proceso de que se va a aprobar el primer presupuesto balanceado en el país, que hasta hace 3 días atrás dijo que no iba a firmar el proyecto, que la cantidad era insuficiente y que llegó el momento a entender de que el proyecto es el mensaje de que demos de que una aprobación de un presupuesto bipartita para comenzar el camino y allanar el camino de, obviamente... No, pues entonces de una manera más sencilla es que el gobernador no iba a firmar el proyecto si ustedes no cedían los poderes de la legislatura. Bueno, esa fue la petición que él hizo, y la petición que él hizo ante la situación tan importante de lo que se trata es que esa petición que él está haciendo está subsanada a través de otro esfuerzo que va a estar haciendo la Comisión de Hacienda y que ya está haciendo la Junta de Control Fiscal. Bueno, ya mismito yo hablaré con el presidente de la Comisión de Hacienda, pero realmente la Comisión de Hacienda, ¿qué puede hacer? ¿Denunciarlo? ¿Qué más puede hacer? Bueno, la Comisión de Hacienda tiene vamos a los tribunales. De ir al tribunal, si tiene que ir al tribunal, claro, tiene todas las facultades. ¿Y qué tiene el lenguaje ahora mismo? Ninguno, porque esa facultad es del Ejecutivo. El Ejecutivo puede mover los fondos como él entienda. Esto no es pero nuevo. En torno el Ejecutivo lo puede mover si la Junta se lo autoriza. Si la Junta se lo autoriza, no olvidemos aquí la Junta. Lo que pasa es que en el caso de los delegados de estatus, la Junta no se va a meter. La policía de Puerto Rico, escúchame, la policía de Puerto Rico lo estoy escuchando, que ha hablado ahí. Millones de dólares para cadetes, para enviar 400 jóvenes a convertirlo en cabeza, con la necesidad que tenemos de policía desde hace 2 años, y no había gastado el dinero. ¿De qué estamos hablando? No es que tú lo puedas mover, en este caso es que no, ni tan siquiera lo gastaste. Pues entonces la Junta de Control Fiscal está diciendo, pues no pida más chavos para la policía. Si la policía tiene allí dinero suficiente para asuntos que ni tan siquiera ha gastado. Yo creo que esto lo debemos mirar más amplio. Esta mañana tuve una conversación con el presidente de la Cámara y yo entiendo
que por el asunto de lo que nosotros adelantamos ayer, yo creo que el mensaje ante el país es que todos tenemos que poner nuestro granito para ¿Y qué le dijo aprobar Tatito? este Ya se me acabó el presupuesto. tiempo, senador, pero ¿qué le dijo el presidente de la Cámara? Bueno, yo tengo fe en que vamos a lograr ese acuerdo y vamos a aprobar este presupuesto, todo, tanto el legislativo como el ejecutivo, y vamos encaminados a aprobar ese primer presupuesto de la Asamblea Legislativa. Yo estoy confiado de que va a ser así. Senador, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Más adelante hablamos sobre un par de cositas de HMS Ferries que tengo pendiente con usted, así que gracias por haber Seguro estado que aquí, sí. se me cuida. A las órdenes, buen día. Ahí ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Ahora me voy para la Cámara de Representantes con el presidente de la Comisión de Hacienda, representante Jesús Santa. Buenos días. Buenos días a ti, Mili, y buenos días a todos los buenos amigos de Radio Isla. Pudo escuchar parte de mi diálogo con el portavoz de la mayoría en el Senado. En la última parte, sí. Bueno, él me sostiene que ya de por sí, y lo sabemos, la Junta de por sí, ahora mismo el Ejecutivo puede mover partidas si la Junta de Control Fiscal así se lo autoriza, pero en el tema del estatus, y era el ejemplo que yo le estaba dando al portavoz de la mayoría, con lo que tiene que ver con los cabilderos de la estadidad, la Junta no va a meterse ahí, punto, y ya lo ha dicho. En este caso, el gobernador podría asignar los fondos para los cabilderos de la estadidad. Me dice el portavoz de la mayoría que no, y que en todo caso Hacienda pudiese, ¿verdad?, entrar como a fiscalizar, pero al final del día tendrían que ir a los tribunales. ¿Cuál es su postura sobre esto? La realidad es que la ley tal y como está hoy, y fue lo que hizo la pasada legislatura, le permite al gobernador hacer lo que le dé la gana con ese presupuesto, referente a que no tiene que tocar ningún asunto sobre ello, sobre la legislatura de Puerto Rico. Esa es la verdad. Que en algunas ocasiones tengan pedir algún tipo de permiso a la Junta para cierto tipo de casos, eso es cierto, pero por ejemplo, tú das un buen ejemplo. La Junta fue clara en decir que no se va a meter en nada de estatus. Por lo tanto, este presupuesto que no tiene asignado ni un centavo para los cabilderos de la estadidad, el gobernador, tal y como está la ley y tal y como está el proyecto del Senado, pudiese sacar dinero de cualquier sitio para asignárselo sin consultar con nadie, sin encomendarse a nadie. Que no solamente crea ese problema, eso yo creo que es nefasto, es irresponsable dentro de un sistema de republicano de poderes. Jesús Santa, para tenerlo claro y que la gente vaya entendiendo, que en la Cámara cuando se aprobó el presupuesto se puso este lenguaje para no ceder, ¿verdad?, los poderes de la legislatura, y que las reasignaciones que quisiera hacer el gobernador tuviese que tener ese diálogo con la legislatura. ¿Eso fue lo que ustedes habían incluido? Eso es así. Inclusive en un momento dado, te voy a dar dos ejemplos. Hablaron de los fondos de emergencia. Tú sabes que hoy el gobernador puede poner o quitar 100 millones y nadie le puede decir nada sin que haya una emergencia. Y la pregunta es, ¿eso es lo correcto? Yo creo que no. Y mira, te voy a dar un ejemplo contigo y tu esposo. Vas a suponer que tú le des una lista a Julio para que haga compras en el supermercado y tú le pones la lista, cómprate muslos de pollo, y el hombre te compra chuleta y tú le dices, mira, cómprame jugos naturales, y el hombre te trae refresco. Pues el gobernador puede hacer eso con el presupuesto, y si eso es así, ¿para qué entonces yo hago un presupuesto? Si el gobernador lo puede virar patas para arriba cuando le dé la gana. Eso fue algo que hizo la legislatura pasada, y por lo menos este presidente de la Comisión de Hacienda no va a permitir. Ok, pues me indicó el portavoz de la mayoría del Senado que habló con el presidente. Me dice, tengo fe de que vamos a llegar a un acuerdo. Al paso, yo por lo que estoy observando hasta ahora, yo no veo ningún acuerdo a la vuelta de la esquina. La Cámara se mantiene firme en que no va a ceder los poderes de la legislatura. La Cámara se mantiene firme que no va a permitir o a delegar poderes que no corresponden al señor gobernador. Lo de los acuerdos, desde ayer por la noche yo tengo una comunicación continua con Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda. Inclusive hoy por la mañana estuvimos hablando un poco, entendiendo los cambios y ver la manera de cómo buscar puntos medios.
y si no hay problema, porque tengo sesión, quizás hasta por la tarde pudieron tener una primera reunión, independientemente se haya confeccionado el comité de conferencia o no, porque nosotros no vamos a concurrir para obligar un comité de conferencia y poder entonces sentarnos a buscar alternativas. O sea, el ánimo para lograr un acuerdo sí existe, pero hay unos puntos, o sea, yo no veo cómo una legislatura, y bueno, lo hizo la pasada, que delegó todo en el gobernador, pero esta legislatura del Partido Popular, especialmente la Cámara, no está en esa disposición de delegar poderes al señor gobernador. Claro, usted me dice que el ánimo existe de llegar a un acuerdo, pero entonces no van a ceder ustedes quieren que ese lenguaje se quede. Bueno, yo fíjate, yo estoy abierto a ver otro tipo de lenguaje que sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo no tengo muchos problemas, Jesús Santa. Noto un cambio, espérese, pero noto como un cambio. Lo que quiero tener claro es, el lenguaje ustedes lo van a mantener tal cual para que el gobernador no tenga ese poder absoluto, o cómo van a llegar a ese happy medium. Porque yo no veo aquí mucho happy medium. Cuando tú llegas a un happy medium, tienes que buscar un lenguaje que cumpla con unas situaciones. Un buen ejemplo, y esto es mío, yo pensando cómo trabajar esto, no lo he hablado con el Senado, no lo he hablado con Tatito. Yo en términos generales, yo no tengo mucho problema de que ese cambio de partida sea en una misma agencia. O sea, que la directora de familia diga, mira, yo tengo que cambiar el dinero de aquí para acá dentro de su departamento. Yo no veo por qué eso tenga que llegar a la legislatura, por dar un ejemplo. Sí tengo problemas con que de familia haga una transferencia para bomberos. Pues mira, yo quiero saber por qué, porque cada uno tiene su presupuesto, cada uno tiene una responsabilidad con él. ¿Me entiendes? Entre agencias yo tengo serias dudas. ¿Qué fue lo que pasó con lo de la consulta de los cabilderos de la estadidad? Ese dinero llegó de AFAC. O sea, si la posición de la Comisión Estatal de Elecciones tener la libertad de ellos mismos mover su presupuesto bajo sus necesidades, yo no tengo problema. Pero de que de una agencia mueve a otra, yo creo que tiene que pasar por la legislatura. Y eso es también lo que está buscando entonces el gobernador, porque sale a relucir que el presidente del Senado estuvo en comunicación con el gobernador y esos fueron los acuerdos. ¿A ustedes los dejaron fuera de esos diálogos? Mira, te tengo que decir que sí, pero es parte del proceso legislativo. O sea, cuando nosotros aprobamos el presupuesto en la Cámara, obviamente el Senado nos da el espacio para correr todo eso, y aun cuando la Comisión de Hacienda del Senado y Cámara hemos trabajado en conjunto el presupuesto, pero es un proceso más de Cámara, y lo mismo sucede cuando se aprueba en el Senado, es un proceso más de Senado. Obviamente sí mantenimos comunicación, por lo menos este servidor con Juan siempre lo ha mantenido, un poco entendiendo cuáles son los cambios y cómo vamos a proceder. Hay el ánimo de sentarnos, evaluar bien los cambios, y si hubiese alguna diferencia, cómo lograr acuerdo. Eso lo hay. Y lo hay desde el día 1, o sea, nosotros estamos trabajando en comisiones conjuntas. Pero sí se mantiene firme de que ustedes no van a permitir de que se hagan cambios de fondos entre agencias sin que eso pase por la legislatura. Eso es cierto. Ok, ya con eso vamos a ver en qué termina eso. Ahora, rapidito, que estoy pendiente a un tema. El dinero recurrente para los salarios de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica está garantizado en este presupuesto. Es que el portavoz de la Cámara me había dicho que habían conseguido para un año, pero que no era recurrente. Y estoy hablando de los empleados de energía eléctrica que pasan ahora a otras agencias. Eso es cierto. Recuérdate que tanto el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal como el del gobernador no incluía el incremento en nómina del traspaso de empleo de la autoridad. Pero se garantiza ese dinero, representante, de forma recurrente. Bueno, para este año, en el sentido de que corre este año 2021 o 2022, sí. Yo no te puedo garantizar el resto de los años. Uno espera que con un año de tiempo el gobierno pueda hacer ese arreglo interno como tal. O sea, yo presupuesto para el próximo año. Bueno, representante, se me ha acabado el tiempo, pero entonces hoy van a estar dialogando a ver qué lenguaje pueden conseguir, pero no se va a negociar que el gobernador pueda hacer cambios de partidas entre agencias sin pasar por la legislatura. Resumen. Yo lo que te puedo garantizar es que el libertinaje que tiene el gobernador con el presupuesto, como si fuera un rey o un dictador, la Cámara no lo va a permitir. El lenguaje, estamos dispuestos a ver distintos tipos de lenguaje, y obviamente que este proceso pues sea lo más ágil posible. Pero el diálogo está, de hecho, desde ayer por la noche.
Bueno, representante, gracias por haber estado aquí. Se me cuida mucho. Un abrazo. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En el pasado segmento estuvimos hablando con el portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau. Él me sostiene que no se dieron los poderes de la legislatura ante el Ejecutivo y si el gobernador quisiese asignar los fondos de los cabilderos por la estadidad, que no podría hacerlo porque eso no está contemplado en el presupuesto. Así que, que la Comisión de Hacienda va a estar en todo momento fiscalizando. Ya mismito hablaremos con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, pero la realidad es que no va a poder hacer más nada más allá de denunciar. Me reconoce entonces Javier Aponte Dalmau que tendrían que ir a los tribunales. ¿Verdad? Si el lenguaje se queda como está. Por otro lado, Jesús Santa me dice que no, o sea, que hay ánimo, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo, pero lo que no van a permitir es que se puedan hacer cambios de partidas entre agencias. Me dio el ejemplo, si el Departamento de la Familia quisiese mover fondos para bomberos, pues la legislatura quiere tener injerencia en eso y saber por qué. Ahora, si una agencia quiere hacer un cambio dentro de una misma agencia, pues sí, no hay problema con eso. Pero es el problema de cambios entre las agencias. Eso, pues la legislatura quiere tener injerencia. Así que Jesús Santa me dijo, vamos a dialogar, vamos a ver el lenguaje, pero ese libertinaje, que fue la palabra que me utilizó, que tiene el gobernador, no lo va a permitir la Cámara. Siendo las 10:26 de la mañana, ahora voy a pasar a otro tema y le doy los buenos días al representante José Rivera Madera. Buenos días, representante, ¿cómo está? Muy buenos días, Miri, buenos días a todo el público de... Vamos a hablar sobre el proyecto que busca la auditoría de la deuda para que la gente vaya cayendo un poco cuál ha sido la trayectoria. El gobernador presentó un proyecto de administración para hacer una auditoría de la deuda, le delegaba esta responsabilidad a la oficina del Contralor y había que hacer una deuda desde 1952 hasta ahora en 6 meses, algo que la Contralor pues pegó el grito en el cielo, pero luego de eso y de hacer vistas públicas han nacido varios proyectos. Los representantes del Proyecto Dignidad tienen, ¿verdad?, una versión y tengo entendido que usted también tiene unas ideas y que como que se va a hacer un purpurí de proyecto. ¿Cómo va la cosa? Bueno, la realidad es que mi proyecto fue anterior al del Proyecto Dignidad, al de los compañeros de Victoria Ciudadana, e incluso anterior al del gobernador de Puerto Rico, que llegó a la legislatura tal vez un mes y medio después que yo radiqué el mío. Lo que estamos haciendo, para nosotros es imposible que sea exclusivamente la oficina del Contralor quien audite la deuda, ¿verdad? Porque aquí en Guayanilla le dirían a eso poner al cabro, ¿verdad?, en las lechugas, ¿no? Nosotros necesitamos que haya una junta, ¿verdad?, una junta completa representativa de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, incluyendo la academia, e incluso estamos acogiendo varias enmiendas de los compañeros de Victoria Ciudadana para ver la posibilidad de inclusionar, de meter en esa junta un representante de cada uno de los partidos políticos, además de economistas, de presidente del colegio de abogados o un representante. Pero eso no sería politizar, representante, disculpe que lo interrumpa, pero eso no es politizar el comité. Entonces, en vez de darle espacio a un ente aparte que pueda entonces manejar eso, porque... Lo que pasó, te estoy hablando de la enmienda que presentó, eso no está en el proyecto. Esa es la enmienda que presentó los compañeros de Movimiento Victoria Ciudadana. Nosotros estamos escuchando a todo el mundo y vamos al final del día a llegar a un acuerdo para poder enmendar el proyecto y que sea útil, ¿verdad?, para Puerto Rico. Recuerdo una cosa, esta junta, ¿verdad?, esta comisión para auditar la deuda va a tener que ver desde los entendimientos, contratos, memorándum, todo lo que se utilizó en Puerto Rico para adquirir créditos o emitir bonos.
hasta para qué se utilizó y cuál fue la finalidad y cuáles fueron los procedimientos en los que se utilizaron. Tiene que ser una comisión amplia, con conocimiento y sobre todo con los recursos para poder operar. Que la Contralora de Puerto Rico va a estar en la comisión, pero no va a ser la única encargada, no va a recaer en ella exclusivamente ¿verdad?, la responsabilidad de este informe. De nuevo, yo no quiero dejar esto claro porque ¿verdad?, porque hay unos cuantos compañeros que les gusta sacar la cosa de contexto en la Cámara de Representantes, y quien nos presentó que hubiera representación de todos los partidos fue el Movimiento Victoria Ciudadana. Nosotros, de nuevo, estamos acogiendo todas las enmiendas posibles de todos los sectores para poder llegar a un acuerdo, porque esta comisión realmente tiene que ser importante para el país, no solamente un ejercicio mero en el papel. La Contralor, obviamente no tengo acceso a esta información, la entrevisté esta semana. Lo que sí me dijo, pues que nada, ella está abierta a todo. Lo que sí es que no está abierta a que venga un ente independiente a darle instrucciones a su oficina de cómo hacer las cosas. Y lo dijo en el contexto de que ella necesita velar la transparencia de los procesos y la independencia. Bueno, la Contralora de Puerto Rico va a ser parte de una comisión. Obviamente va a tener que responder a las reglas que se establezcan en esa comisión. Nadie le va a estar dando órdenes a la Contralora, pero sí se van a seguir unas reglas de juego, porque queremos que toda la información salga a flote, no se omita ninguna, y haya una independencia de criterio que es vital para el buen funcionamiento de esta comisión. Si no es de esa manera, pues entonces, de nuevo, estaremos haciendo un ejercicio inútil. Esto no puede ser un movimiento más para la quedada. Si nosotros queremos hacerle de verdad queremos hacer de verdad un buen trabajo y que tenga el resultado que todos esperamos, que es ver quién, cómo, dónde y bajo qué condiciones se emitió crédito y deuda en este país y por qué el pueblo termina pagándola indiscriminadamente, pues entonces tenemos que tener independencia de criterio para que se puedan emitir todas las opiniones que son necesarias para llegar a las conclusiones finales, ¿verdad?, que esta comisión debería tener. Es importante la transparencia, es importante, obviamente, la calidad del proceso, pero es importante también que todos los sectores tengan la oportunidad de contribuir y preguntar y hacer la pregunta que, valga la redundancia, las preguntas que tengan a su bien hacer para poder tener ese resultado que nosotros queremos. Nosotros sabemos representante, ¿todos los sectores incluye al sector sindical? Incluye al sector sindical. Ok, sí, incluye al sector sindical. Por otro lado, y estábamos hablando de que pues aquí nunca hay consecuencias, esa es la realidad. ¿Cómo se estaría velando porque hubiese consecuencias hacia aquellas personas o hacia algunas instancias donde se tomó prestado? O sea, aquí va a haber consecuencias, porque imagínense, llevar una comisión y que después no haya consecuencias y que porque no logramos nada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La realidad es que bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico existen unas penalidades para las personas que de alguna u otra manera incumplen con lo que, ¿verdad?, con los preceptos de las leyes en el país. Eso podría incluir en los resultados que arroje esta investigación, esta comisión. Obviamente una de las cosas donde le vamos a dar más énfasis es en esa, en que tienen que haber consecuencias luego de saber los resultados finales, si hay, ¿verdad?, algunos al final del camino que sea penalizable. No podemos seguir con... Claro, pero va a haber un lenguaje vinculante, o sea, un lenguaje que obligue, porque puede quedar bonito, sí, habrán consecuencias, pero se va a atar con algún lenguaje que en efecto se materialice ese proceso. Eso se habló en la primera reunión sobre este proyecto, como tú bien dijiste comentando en la entrevista. Han llegado varios proyectos, se habló en la primera reunión de este proyecto, y sí, estamos todos en la misma línea de que tiene que haber consecuencias, ¿verdad?, que tienen que rendirse cuenta al final del camino, al final de cualquier investigación, porque si no, pues, yo estoy de acuerdo contigo, estaríamos haciendo un ejercicio inútil para la quedada. Mira, nosotros estamos en la línea, todo el mundo en la legislatura, por lo menos las delegaciones con las que me he reunido, en que esto tiene que llevarse a puerto final y que la gente tiene que tener en las manos y tiene que tener conocimiento de quién, cuándo y cómo
se utilizó el dinero del país. Yo escucho todavía gente hablando hoy de la quiebra y de lo mal que está, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, pero la gente se le olvida que Luis Fortuño tomó $4.8 billones en emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica para arreglar el sistema de transmisión y distribución, y no le metió un solo centavo de ese dinero. Y esas cosas en algún momento pues alguien tiene que pagar, ¿verdad? O alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que sucedió allí. Representante, ya me tengo que ir, pero importante, ¿cuánto costaría todo este proceso? ¿Ustedes han hecho un análisis sobre eso? Pues nosotros estamos comenzando con una cifra de $1 millón para comenzar a trabajar, pero sabemos que puede ser que se exceda en algún momento, y eso lo vamos a ver. Sabes que en estos momentos, pues, lamentablemente y antidemocráticamente, pues tendremos que contar con el aval de la Junta de Control Fiscal en esto. Bueno, vamos a ver cómo corre eso y si la Junta realmente autoriza fondos adicionales o si autoriza este proceso. Representante, gracias por haber estado aquí. Cuídese mucho. Muchas gracias a usted y a la orden siempre. ¿Cómo no? Representante José Rivera Madera, estamos hablando del proyecto para auditar la deuda. Hay varias opciones, pues al final se llegará a un consenso y hay que ver si el gobernador entonces firma ese nuevo proyecto que se apruebe en la legislatura. Hacemos una pausa. Y al regreso vamos a estar hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:42 de la mañana y ya tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días, Mini, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos al mambo, como decimos por ahí. Seguro. Estaba hablando ahorita con el portavoz de la mayoría en el Senado, luego hablé con su colega en la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa. Jesús Santa me dice que en torno al presupuesto va a haber un diálogo para alcanzar un acuerdo, hay ánimo, pero lo que no se va a permitir en la Cámara es que se haga reasignaciones entre agencias y que la legislatura no tenga injerencia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, esas son las cosas que vamos a estar discutiendo. Yo posiblemente Santa te dijo, ¿verdad? Yo lo llamé anoche a las 11 de la noche para informarle de todas las enmiendas que se habían hecho. Hablé con él esta mañana como a las 7:00. Tengo reunión hoy a las 3. Aquí van a haber dos niveles de discusión, ¿verdad? El comité de conferencia, pero también hay unos asuntos que se tienen que discutir a nivel de los presidentes de los cuerpos, ¿verdad? El issue, este tema de presupuesto, cuando llega a conferencia, lo del presupuesto es un tema árido y técnico, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que Santa y yo vamos a comenzar hoy a sacar piedras del camino en lo que la semana que viene arranca la formalidad del comité de conferencia. Pero, como tú bien dices, o sea, hay unos issues neurálgicos aquí, delicados, que van a tener que ser manejados a nivel de los presidentes de los cuerpos. Nosotros, este es uno, el de no ceder poderes de la legislatura. Ese, yo te diría que ese es básicamente, porque los otros son issues monetarios, y ahí la bola no está en nuestra cancha, en el sentido que tenemos que identificar con más precisión de dónde van a salir los dineros, para entonces buscar aprobación de la Junta de Control Fiscal. Sí. En esto vamos a estar trabajando de inmediato, en identificar esas fuentes de ingresos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la posición de Juan Zaragoza en torno a este tema? La posición mía es tender puentes. Vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo que podamos atender las preocupaciones pero de la Cámara. Usted pero usted quiere tener injerencia sobre las partidas. Usted que trabajó, ¿verdad? Usted fue secretario de Hacienda. ¿Usted quiere tener injerencia entre los movimientos que hace el Ejecutivo entre una agencia y otra? Mira, pues para que la gente entienda, hay dos tipos de reasignaciones. Las reasignaciones dentro de la agencia, de nómina a equipo, por ejemplo, y las reasignaciones interagenciales de salud y educación. Las intra, yo no tengo problema que no nos informen, porque yo fui secretario, yo no necesito cierta flexibilidad. Las otras, la situación que surgió anoche es que se entiende que ese es el Estado de Derecho de todas formas.
que se supone que eso pase por la legislatura. Lo que pasa es que la legislatura pasada pues bajó la guardia, digo, al punto que la legislatura pasada no aprobó ningún presupuesto. Pero olvídese la legislatura pasada, que es bastante, pero la actual, la Cámara de Representantes incluyó un lenguaje para no permitirle al gobernador, y voy a utilizar la misma palabra que me utilizó Jesús Santa, para no permitir al gobernador libertinaje a la hora de mover el presupuesto. Por ejemplo, entonces, buscó los chavos para la elección de mayo, pues ahora va a poder conseguir los chavos para los delegados de la estadidad. Sí, no, y a eso es que se reduce, porque si ese es el Estado de Derecho, entonces hay que ver la magnitud del lenguaje que es, hay que determinar primero si es necesario incluir algún lenguaje, porque esto se dejó por la libre cuatrienio pasado, y tú me dices, no, olvídate del cuatrienio pasado, pero es que no me puedo olvidar, porque si el Estado de Derecho era, y se había hecho siempre, de que tenía que pasar por la legislatura. Claro, pero ustedes lo pueden corregir, ustedes son la nueva legislatura, y lo pueden corregir. Lo podemos corregir haciéndolo. ¿O vamos a seguir cometiendo los mismos errores del pasado? No, pero lo podemos corregir haciéndolo. O sea, la pregunta es, ¿hace falta lenguaje para algo que es así ya? Esa es la controversia. Porque antes no había ese lenguaje y siempre se había hecho así hasta el pasado cuatrienio. En violación. Claro, pero la Cámara hizo unas enmiendas e incluyó un lenguaje para evitar eso. Sí, pero es que ese lenguaje no podía ir por encima de la Constitución, que dice que el presupuesto es materia exclusiva de la legislatura, ¿verdad? Y ese es el análisis que tenemos que hacer en conferencia. Algo no me suma aquí. Así que nos esperan unos días interesantes. Nos esperan unos días intensos, pero sí. Vuelvo y voy a insistir. Entonces, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted no tiene problema en que el del presupuesto de educación le pasen unos chavitos a salud? ¿Usted no está, no le molesta eso? No, seguro que me molesta. Yo estoy en desacuerdo. Está en desacuerdo. Pero ahorita lo que entendí fue que no le molestaba. O sea, que entonces sí le molesta ese detalle y no está de acuerdo que se muevan partidas de una agencia a otra sin que la Exactamente. La controversia es una controversia legal. ¿Hace falta lenguaje para establecer eso? ¿O eso es así? Y fue que se dejó de practicar por la pasada legislatura, por decisión de la pasada legislatura. Zaragoza, yo sé que usted siempre ha sido una figura que busca la armonía y eso, pero ¿usted no quiere contradecir a su presidente? No, fíjate, no es cuestión de contradecir. El presidente en estos temas presupuestarios me ha dado bastante gabela. Me dice, no, tú trabájalo tú. No, oye, entre Dalmau y yo hay una comunicación excelente. O sea, esto no es cuestión de contradecir. No lo dudo. Lo que pasa es que Dalmau está en otra página y yo lo que quiero ver es en qué página está usted. Sí, no, a mí, yo no estoy de acuerdo con que eso se pueda hacer sin autorización de la legislatura. La pregunta es, ¿hace falta lenguaje o no hace falta lenguaje? Esa es la pregunta. ¿Hace falta lenguaje? Y esa es una posición. Hay otros que piensan, incluyéndome a mí, que no hace falta ese lenguaje, porque siempre ha sido así. Ok. Zaragoza, se me está acabando el tiempo. ¿Quién incluyó ayer en el presupuesto la enmienda de sacar el lenguaje afuera? Eso fue a pedido de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Claro, pero ¿quién lo aceptó, usted o Dalmau? No, eso fue Dalmau. O sea, lo aceptamos en una reunión entre Tomás Rivera Chats, Dalmau y yo. Se aceptó en una reunión Tomás Rivera Chats, Dalmau y usted. Yo no le doy instrucciones al caucus, ¿verdad? Se llegó a ese acuerdo y Dalmau le informó al caucus que se había llegado a ese acuerdo. Pero entonces, ¿usted entiende que hace falta el lenguaje? No, yo entiendo que no hace falta el lenguaje, porque por décadas no hizo falta el lenguaje. Pero eso sería entonces permitir al gobernador que haga las asignaciones para el presupuesto de los delegados. No, porque en la medida que haga alguna movida, pues exigiremos nuestro espacio, y si tenemos que ir al tribunal, iremos al tribunal. Ok, bueno. Senador, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Cómo no, bien, Mary. Bye.
Un abrazo. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más información. Próximo en Radio Isla 1320. Sobre el Comité de Descolonización de la ONU y tengo mi panel de periodistas. Las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:56 y voy a conectar con la licenciada María de Lourdes Guzmán, que está fuera de la isla, pero está porque va a estar deponiendo ante el Comité de Descolonización de la ONU. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, Mili. Estoy muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué está pasando por allá? ¿Todavía mira, ya comenzó o todavía? Sí, me llamaste cuando estaba en el medio de la deposición Manuel Natal, así que me perdí unos minutos esperando porque estaba esperando conectar contigo. Pero mira, va corriendo bastante bien, solamente tenemos 5 minutos cada uno, ya creo que vamos por el deponente número 8. Y quedará como cerca de 1 hora y pico para poder terminar. Y aquí, pues, obviamente, pues hay personas de la diáspora, hay personas de organizaciones de los Estados Unidos, de Puerto Rico, está Juan Dalmau, está Mariana Nogales, está Manuel Natal, que te lo comenté, y hay otras personas que representan organizaciones de Puerto Rico como el Gran Oriente Nacional, el Partido Nacionalista, y yo que estoy en representación del Movimiento Unión Soberanista. Ok, así que ¿cuántos deponentes en total? Somos como 22, pero creo que hay 3 personas que no se presentaron, así que se redujo un poquito, debemos ser unos 18. Y el mensaje entonces que usted va a estar llevando es de que hay que lograr esta descolonización. Bueno, mira, nosotros estamos reclamando que se impulse un proceso de descolonización justo y serio desde las Naciones Unidas, que se eleve el caso a la Asamblea de las Naciones Unidas. Nosotros llevamos más de 30 años en este peregrinaje a las Naciones Unidas. Los Estados Unidos no hace nada y lo que queremos denunciar es cómo los Estados Unidos se aprovechó de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas para sacarnos de la lista de territorios coloniales, diciéndole a la ONU que al aprobar nuestra Constitución nosotros habíamos alcanzado niveles de gobierno propio, lo cual era falso, lo cual siempre el sector independentista del país denunció que era falso. Y varias décadas después, pues ya ustedes han visto cómo tanto la rama judicial como la legislativa como la ejecutiva de los Estados Unidos ha confesado abiertamente que nosotros somos una posesión de los Estados Unidos, que ellos hacen y deshacen en Puerto Rico, que bajo la cláusula territorial tienen poderes plenarios y poderes absolutos, nos han impuesto una junta. Así que queda de manifiesto que nosotros somos una burda colonia de los Estados Unidos y ellos pues obviamente le tomaron el pelo a las Naciones Unidas como nos han tomado el pelo a nosotros, haciéndonos creer pues que vivimos en un sistema democrático, y yo entiendo que esa situación hay que seguirla denunciando en todos los foros en que podamos hacerlo. Sí, no, y este es uno de los foros que todos los años siempre se va para seguir, como usted lo dijo, 30 años yendo, asistiendo y llevando el mensaje. Sobre los proyectos y la vista que se llevó a cabo el pasado miércoles, ¿cuál es su sentir de lo que allí ocurrió? Pues mira, yo lo que pienso es que los 2 proyectos recibieron un golpe de parte del gobierno federal, porque, bueno, dijo claramente que había un lenguaje muy confuso en el proyecto Pro Estadidad. Para empezar, eso de estar diciendo que la estadidad es automática o inmediata, pues es totalmente falso. En el caso del proyecto 2070 de las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez, bueno, pues el hecho de que el gobierno federal insista, particularmente el Ejecutivo, por voz del Departamento de Justicia, que insistan en que la colonia sea una de las opciones, pues es una burla al país, ¿no? Porque el problema no puede ser jamás la solución.
pero deja ver que realmente eso es lo que ellos quieren, que nosotros nos mantengamos como una colonia a perpetuidad. Y eso hay que denunciarlo, eso hay que combatirlo, y como bien señalaba el amigo Rafael Cox Salomar, esa decisión descansa en el Congreso y no en el Departamento de Justicia, que siempre ha entorpecido todos los esfuerzos que hemos realizado para encaminar nuestra descolonización. Definitivamente. Vamos a ver qué ocurre con todo este proceso, pero la realidad es que Justicia Federal dejó claro Sí. y no incluyó el Estado Libre Asociado, aunque dice que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio debe incluirlo, pero la realidad es que nos sigue calificando como el territorio. Bueno, licenciada, la dejo porque sé que está en medio de allá de la vista. Se me cuida mucho. Gracias, lindo fin de semana. Gracias. Buen día. ¿Cómo no? Bueno, ahí ustedes escucharon a la licenciada María de Lourdes Guzmán, que mucho le decimos Marilu, que está allá en Nueva York. Son las 11:01 y ahora sí que voy con mi panel de periodistas. Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas. Estoy con mi panel de periodistas. Buenos días, Yanira Hernández. Buenos días, Mili, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Isla y a través de las diferentes plataformas móviles. Sí, y vamos a conectar con Roby Cortés. Roby. Eso, buenos días para ti, Yanira, los radio oyentes, qué bueno escucharte así con energía, con pepa de viernes. Ay, Dios mío, bueno. Viernes difícil porque viernes que no hay noticia, no hay nada que analizar, porque en este país no pasa nada. Para nada, Por supuesto. no hemos vivido una Viernes semana libre. intensa, para nada. Nos lo dijeron ayer, Ay, pero sí, viernes libre. Ay. Mire, vamos a arrancar. Yo tenía unos temas ahí y los vamos a tocar, pero quiero conectar la discusión que se ha dado durante el programa y les voy a tratar de resumir un poco, ¿verdad? Dialogué con el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau, sobre el hecho del cambio de lenguaje. La Cámara de Representantes, y así me lo reconoce Jesús Santa, la Cámara de Representantes incluyó un lenguaje para que la legislatura tuviese injerencia en esas reasignaciones que hace el gobernador. Obviamente ellos dicen que la legislatura pasada se dio esos poderes, eso ya lo sabemos, y yo como le decía a Zaragoza, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo ahora? O sea, la Cámara lo incluyó y el Senado vino y se dio los poderes, y me lo reconoció Zaragoza, que en una reunión donde estaba Tomás Rivera Chats, Dalmau y él, pues ahí, y me reconoció, yo creo que fue sin querer cuando yo le pregunto, pero ¿quién presentó esas enmiendas? Bueno, el PNP, pero ¿quién la...? Y él me reconoce que fue Dalmau. Así que la realidad es que luego de toda esta discusión que he tenido con las distintas figuras, hace falta el lenguaje, porque en este momento, ahora mismo, Pedro Pierluisi puede asignar los fondos para los cabilderos de la estadidad. Y Zaragoza me dijo, pues iremos a los tribunales. Pero entonces, ¿por qué no aceptar el lenguaje incluido en la Cámara? Me dijo Jesús Santa que hay un ánimo de llegar a un acuerdo, pero que la Cámara no va a permitir que se hagan reasignaciones entre agencias sin que medie, ¿verdad?, una intervención de la legislatura. Y el lenguaje que me utilizó Jesús Santa es que no van a permitir el libertinaje que tiene el gobernador de mover de partida a partida sin que la legislatura se entere. Sabemos que en algunas cosas hay que pedir los permisos para la Junta de Control Fiscal, pero en el tema del estatus la Junta no se va a meter y punto. Así que al final del día ese es el issue principal. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes todo esto? Y me decía Zaragoza que ese es el issue principal, si se incluye o no el lenguaje, que ahí está la cosa bien difícil. Ayer el Nuevo Día estaba reseñando, y quiero decirlo tal cual porque me parece que es un detalle importante. Dalmau Santiago, para garantizar que el gobernador Pedro Pierluisi firmara la medida, pues incluyó, ¿verdad?, quitó este lenguaje. Dalmau Santiago no asumió un turno durante el debate del presupuesto y no se le observó en el hemiciclo. Fíjese, en un momento tan importante no estuvo y no cogió un turno para explicar
por qué entonces él aceptó esta enmienda del PNP. Voy a comenzar con Yanira. Mili, el presupuesto es realmente una de las medidas más importantes y de las herramientas más fuertes que puede tener la legislatura, sobre todo en un gobierno dividido, como lo es este. Así que el ceder el poder el poder de manejar esos fondos, o de por lo menos decir si se pueden mover o no se pueden mover de donde fueron asignados en primera instancia, es fundamental. Sin embargo, la realidad es que esos movimientos entre agencias, quien los determina al final no es ni siquiera el gobernador, es la Junta de Control Fiscal. No solo lo relacionado con los cabilderos, sino lo relacionado con cualquier fondo. Sí, pero con los cabilderos la Junta renunció a eso. Ahí la Junta, en parte lo que tiene que ver con estatus, la Junta va a levantar las manos. En lo de los cabilderos, la Junta va a levantar las manos. Pero tú vas a trancar todo el presupuesto, porque la realidad es que cuando tú vienes a ver, tú tienes un gobierno dividido y la legislatura va a ejercer presión, y aquí no va a pasar nada durante el cuatrenio si tú vas a estar todo el tiempo teniendo que regresar a una legislatura que está en oposición a ti, regresar para mover dinero de un sitio al otro. La realidad es que eso no va a pasar, no se va a mover. Aquí lo que va a haber es un tranque eterno por los 4 años, y yo creo que es una posición bien complicada, tanto para la legislatura popular como para el gobernador, porque la realidad es que aquí no se va a mover nada. Si el gobernador tiene que ir cada vez que va a mover un dinero de un sitio a otro a la legislatura, no se va a mover. Pero al final, la realidad es que quien lo mueve y quien decide es la Junta de Control Fiscal. Roby. Exactamente, ese es el gran issue. Y ver entonces cómo en este caso el Senado llega a unos acuerdos con el gobernador. A mí me hace ver también una situación que es que, no sé si obviamente lo hemos notado, hay una tirantez entre el propio Partido Popular, entre Tatito y Dalmau, que lo estamos viendo en este asunto. O sea, ya Tatito en la Cámara dijo que ya levantó bandera sobre el asunto y habló de que no iba, de que cualquier aumento, o sea, no iba. Vamos a ver entonces cómo entonces esta negociación a la cual se llegó con el gobernador, cuando vaya ahora a la Cámara, que en la Cámara obviamente pues el Partido Popular tiene mayoría, ver entonces cómo al final del día van a aprobar esto, porque tengo entendido que esto va a terminar en comisión, pero nuevamente, sí, como dice Yanira, al final del día esto es de la Junta yo creo que va a terminar haciendo literalmente el propio presupuesto que vimos a principios de mayo. No creo que haya más cambios al respecto, pero pues ya llevamos cuatro presupuestos en esa misma línea, así que vamos a ver. Bueno, lo que me seguían diciendo muchos de los protagonistas es que la pasada legislatura, pero ¿cómo hacemos el cambio? Yo puedo entender el punto de Yanira de que no nos podemos estancar, pero tampoco no se le puede permitir al gobernador mover partidas como le den gana, porque aquí también se supone que, aunque hay una separación de poderes, pero también se supone que todo lo que tiene que ver con el presupuesto, la legislatura sí puede tener injerencia, aunque sé que tenemos una Junta de Control Fiscal. Yo creo que aquí al final del día todo esto se reduce a los fondos de los cabilderos por la estadidad. Yo creo que ese es el issue ahí. Eso es así, pero eso tampoco puede trancar el juego. Y te voy a decir más, yo creo realmente que parte del problema de la legislatura es que ellos saben que el gobernador y la Junta pueden llegar a acuerdos para ir por encima de lo que el mismo gobernador ha propuesto en un principio. Así que es una situación bien complicada, y al final
Mili, como siempre, el país va a salir fastidiado porque las cosas no van a correr, se va a trancar todo, los fondos no van a salir, no van a estar donde se necesitan, la universidad va a seguir fastidiada, sin fondos para correr los programas que necesita, el Departamento de Salud igual, la seguridad igual. Aquí al final el que va a pagar los platos rotos, como siempre, es el pueblo. Bueno, el que ya está pagando los platos rotos sobre el tema energético es el pueblo de Puerto Rico. Voy a ponerles unos sonidos, déjame decirle aquí el control. Ayer yo en el programa estuve dialogando con figuras que conocen de los temas de energía. Primero con un ex empleado de Costa Sur, pues porque estuve bastante pendiente a qué fue lo que pasó en Costa Sur y por qué la unidad 6 se dañó. Y aunque sonó, ¿verdad?, un poco loco el hecho de que las condiciones del tiempo sí pudiesen afectar, pues al parecer sí. Pero eso no fue el único problema que pasó en Costa Sur. Luego de prender las calderas, se percatan que el transformador estaba bajo de aceite. Yo sé que es técnico, pero son cosas para uno ir aprendiendo. Pero ¿quién le toca eso? Uno pensaría que eso le tocaba a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero resulta que por el término de Shared Services le toca a Luma Energy. Entonces Luma después no sabía ni cómo ponerle el aceite. Yo digo, Dios mío, pero deben trabajar, ¿verdad?, en conjunto, en equipo, y aquí no se ve esa sinergia, que era lo que me decía ayer Juan Alicea, el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me decía, son sistemas integrados, no se pueden ver por separado, hay que analizar todo de manera integrada. O sea, no podemos ver como que Luma solamente hace esto y la autoridad solamente hace la generación. Es que se necesitan mutuamente, y hasta que no hagan un análisis integrado, vamos a seguir viendo estos problemas. Y estos problemas siempre se reducen a la falta de mantenimiento en las distintas centrales, que ni se estaba dando, ni se está dando en este momento. Me estaba comentando Alicea que se redujo la inversión en la generación por muchos años, y esto es importante para darle un mantenimiento preventivo y un mantenimiento de mejoras capitales. Me explicaba que en el presupuesto, por lo menos en el plan fiscal, se había asignado 150 millones solamente para eso. Él me dice que eso no es suficiente para mantener las condiciones óptimas de generación de las distintas centrales. Pero voy primero con don Johnny Rodríguez, que trabajó en la Central Costa Sur, donde me dice las cosas que pudieron haber incidido. Quiero que escuchen lo que dijeron don Johnny Rodríguez y hablamos un poco de la falta de mantenimiento, y después les voy a plantear otro tema que me trajo Juan Alicea. Vamos a escuchar a don Johnny Rodríguez. Usted que conoce bien Costa Sur, ¿es posible que las condiciones del tiempo, las situaciones de los polvos sí afecten en algo el funcionamiento de esta planta? Eso sería posible y se evita con un buen programa de mantenimiento, porque esa área del generador, donde están esas escobillas, tienen sus filtros, y esos filtros hay que cambiarlos con una frecuencia ya predeterminada para evitar que entre polvo, suciedad, polvo del Sahara, grasa, cualquier otro material ajeno al contacto eléctrico. Sí, pero eso pudo haberse evitado también. Sí. Ahora, este mantenimiento, este plan, sabemos que la generación todavía está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Esto le corresponde a la autoridad, le corresponde a Luma? Eso le corresponde a la autoridad. Sin embargo, la información que nos dan es que Luma ha invadido su personal ejecutivo las plantas. No es que se hayan instalado ahí, sino que por teléfono, personalmente, pues no salen de allí y quieren mandar allí también. O sea, que Luma está metiendo la cuchara en el área de generación. También. Y lo que va a pasar entonces con el área de generación es lo que está sucediendo con el área de distribución, que Luma tiene un caos en el sistema eléctrico, que al día de hoy, escuché esta mañana que había unos 100,000 abonados sin servicio. Ese fue el señor Johnny Rodríguez, que también es el presidente de la Asociación de los Jubilados, pero también trabajó muchos años en Costa Sur. Ese sonido fue de ayer. Vamos a un poco del mantenimiento, la falta de mantenimiento, y por eso es que estamos viendo todas estas situaciones ante la falta de luz. Voy a comenzar contigo, Rob, y luego voy con Yanira.
Bueno, el asunto de la falta de mantenimiento es algo preocupante porque obviamente pues la Autoridad de Energía Eléctrica pues se supone que mantuviese todo esto al día a pesar de que hubiese este cambio de administración en lo que es la distribución y transmisión de electricidad. Sin embargo, hay que notar en este caso lo que informa lo que escuchamos ahora, ¿no? De que tenemos entonces gerenciales de Luma en cierto modo intentando entrar en las decisiones de generación en la autoridad. Hay que ver qué parte le toca a quién, que eso lo vimos ayer, ¿no? Que eso estaban mencionando de lo del aceite, por ejemplo. Figueroa Jaramillo estuvo tuiteando al respecto y publicando fotos de que estaban esta gente ahí, no sabían qué hacer, cómo bregar, con qué aceite ponerle, todo eso. Es algo que nos está afectando horriblemente. Esta semana tuvimos desde explosiones, fuego en residencias, obviamente cientos de miles de personas sin luz, y yo creo que es algo que vamos a tener al final del día que tener que tal vez sentar las dos partes y literalmente llegar a algún tipo de happy medium. Yo sé que obviamente la entrada de Luma ha sido súper accidentada y yo creo que sin razón, porque han tenido más de un año para poder entrar a esto, pero no sé, estamos viendo dos asuntos. El asunto que me estás hablando de mantenimiento, ¿no? Fue en este caso la autoridad que a propósito lo dejó abandonar, o fue en este caso decisiones en este caso tal vez de Luma Energy de simplemente ordenar aguantar tal vez equipos, aguantar tal vez el mantenimiento que le tocaba en este mes. Esas son cosas que vamos a tener que estar evaluando y que me imagino que se tendrán que investigar en la misma forma que se investiga la mano negra en Monatillos, que es lo que digo. En este caso estoy citando a la secretaria de la Gobernación. Oye, y sobre ese tema, rapidito, es increíble que no querían que se publicara el informe, pero qué bueno que el negociado dijo, sí, lo tienes que publicar. Oye, qué mala costumbre, pero bueno, continúa. Definitivo, ¿no? Y ahí tienes otro asunto, o sea, Luma en cierto modo quiere seguir actuando como una empresa privada, como tal vez ha bregado en otros mercados, porque obviamente sabemos que es un consorcio de empresas grandes multinacionales, pero en Puerto Rico el asunto es distinto, porque aunque estás bregando como una entidad privada, tú le tienes que rendir cuentas al pueblo, porque es el pueblo quien te está pagando cada mes tus gastos. Sabemos los biles la factura que Luma envía a la autoridad. En este caso, el pasado mes fueron $28 millones, o sea, casi $1 millón diarios en gastos antes de entrar a operar de lleno. Sí, tienen que rendir cuentas, y qué bueno que por lo menos tenemos la Comisión de Energía para poder enforzar eso. Yo espero que sea parte del proceso de fiscalización, que es lo más importante. Yanira. Puerto Rico está viviendo una tragedia, literal, una tragedia terrible, porque aquí es evidente que ni la gente que trabaja en las plantas, ni la gente que trabajaba para energía eléctrica van a cooperar para que Luma sea exitoso, ni Luma ha demostrado que puede manejar el sistema y lo que le rodea de manera eficiente. Yo sé que me va a caer chinchas, pero yo coincido en que estos son dolores de crecimiento. ¡Ay, niña, pero por favor! La primera que soy yo. Escuche el argumento. Son dolores de crecimiento. Lo que pasa es que el país ya no soporta los dolores de crecimiento porque llevamos tanto tiempo sufriendo la ineficacia de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no me vengas ahora a tratar de presentar la solución como un problema más grande. O sea, yo no necesito que si la Autoridad de Energía Eléctrica era mala, no vengas a traerme a Luma para que sea peor. Son dolores de crecimiento, porque ciertamente la transición, todas las transiciones conllevan unos
unos procesos que de entrada Yanira, son tengo que irme a la pausa. Mantén tu pensamiento ahí, Yanira, que es que me tengo que ir a la pausa. Dale. Regreso, Dale. continúa, para que me expliques esto de los dolores de crecimiento, porque ya tengo 2 o 3 que me están escribiendo. ¿Qué? Bueno, señores, hacemos una pausa y continuamos con el panel de periodistas. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:24 de la mañana. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Yanira, tienes que continuar en tu turno, pero explicar a la gente lo de los dolores de crecimiento porque no han parado de escribirme directamente, ¿verdad?, a mi celular. Así que me preguntan, ¿qué le pasó a Yanira con los dolores de crecimiento? Porque nosotros no podemos ser fanáticos, porque la Secretaría de la Gobernación lo haya dicho, no quiere decir que es que tenemos que ponerle la cruz y raya. La realidad es que sí, son dolores de crecimiento. Lo que pasa es que son inaceptables en este momento para el país. ¿Por qué? Son inaceptables porque Luma lleva ahí 1 año ya para hacer una transición efectiva y no lo ha logrado. Porque están recibiendo además millones de dólares para operar y para funcionar desde hace 1 año. Y en realidad lo que vemos es una gestión inefectiva y que parece hasta torpe. Y además porque no han tenido transparencia. La Autoridad de Energía Eléctrica, por más mala que fuera, había ido creciendo hasta tener y darle al país unos procesos y unos sistemas en los cuales la gente sentía que era escuchada. A lo mejor no era eficiente al 100%, pero si tú le escribías por Twitter, para poner un ejemplo bien simple, si tú le escribías por Twitter de que no tenías luz, había alguien con algún sentido de conciencia al otro lado de la línea que decía, señora, hemos reportado su querella, este es el número y se le está dando seguimiento. Ahora ni siquiera eso, antes tú podías entrar al site de la Autoridad de Energía Eléctrica y tú ver cuáles eran los sectores que no tenían luz. Ahora ni siquiera tú puedes tener eso. ¿Por qué tenían que tumbar todo lo que era efectivo y lo que era eficiente y poner cosas que no tienen sentido? O sea, sí, son procesos duros que a lo mejor en algún momento funcionarán. Pero en este momento el país no lo acepta, no lo puede aceptar. O sea, no es admisible que después de lo que vivimos con María estemos pasando por esto. De verdad que no. Y a la verdad es que cansa. Esto afecta también no solamente al consumidor, al desarrollo, tú sabes, al desarrollo económico del país, nuestros empresarios, todo. Es que afecta a todo el mundo y me molesta. Y yo creo que Juan Alicea tiene un punto, que se tienen que sentar en la mesa, ¿no?, a 2 partes y realmente trabajar un plan integrado por el bien del país. Ya este tostón de Luma ya no quisiera aceptarlo, pero ya Luma está aquí y aunque yo sé que hay distintos sectores que quieren que Luma se cancele el contrato o que se dé más tiempo, pero la realidad es que ya lo tenemos y hay que ver cómo hacemos, ¿verdad?, para que el sistema continúe funcionando. Yo quiero traer a la discusión algo que me dijo Alicia ayer que a mí me preocupa mucho. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo Juan Alicea, el exdirector de Energía Eléctrica, de un tema que es un problema que se nos avecina y que no se está discutiendo y que creo que no se está atendiendo. Vamos a escuchar lo que me dijo ayer Juan Alicea. Aquí se habla, ¿verdad?, de que como parte de la política pública vamos a estar retirando esas unidades grandes de servicio antes del 2023, o antes del 2023. ¿Cuáles son esas? Las unidades de Aguirre 1 y 2, las de Costa Sur 5 y 6, y las de Palo Seco y San Juan de las 7 a la 10. O sea que son las unidades que aportan la mayor cantidad de energía, por lo cual pues requeriría una inversión significativa
que no va a estar disponible antes del 2023. Por lo tanto, lo que se quiere es adoptar y mantener las que tenemos hasta que esa energía renovable pueda sustituir la energía existente. Así que ese es nuestro alerta, ¿verdad?, el que hemos dado. Sé que en Puerto Rico existe la capacidad, o sea, los recursos para, o sea, las mentes, los profesionales para hacer este tipo de análisis, y obviamente yo creo que debía discutirse públicamente, porque de lo contrario tú puedes tener una infraestructura de transmisión y distribución nueva, renovada, completa, pero si la generación no sirve o está deficiente, pues no hemos adelantado mucho, porque las interrupciones van a seguir ocurriendo. Claro, porque se necesita la generación, o sea, 2 más 2 es 4. Ahora, cuando usted me dice que se van a retirar varias de las centrales para el 2023, ¿eso es en el Plan Integrado de Recursos? Correcto. El Plan Integrado de Recursos, que actualmente es el vigente, pues ahí está cuándo es que se piensan retirar estas unidades, y ahí lo establece. Ahí ustedes escucharon lo que me dijo Juan Zaragoza y Aguirre. Hay que tener claro que Aguirre y Costa Sur generan un gran % de la energía, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. Él me dice que de la única manera, ¿verdad?, que a mí me dejó mala ayer, Yanira, de verdad que me dejó mala. Y él me dice que para poder evitar que tengamos ese disloque hay que hacer una revisión del Plan Integrado de Recursos, porque la realidad es, y yo sabía que esto iba a pasar, se supone que tuviésemos un 20% de energía renovable, y la realidad es que tenemos un 2.8 en este momento. No nos podemos quedar con solamente, ¿verdad?, Ecoeléctrica, AES y San Juan 5 y 6. Eso no va a ser suficiente, son las que tenemos ahora por la falta de mantenimiento que están dando problemas. Imagínate cuando la saquen antes del 2023 o en el 2023. Algo hay que hacer. Hay que trabajar con esto, porque si no vamos a seguir con esta situación de los apagones, pero a diario. Lo que pasa es que aquí no podemos sacar de contexto 2 cosas. Número 1, que el plan que está presentado es un plan en papel, que también decía en papel que esta transición con Luma iba a ser toda una cosa maravillosa, y en efecto hemos visto que eso no sucedió. Así que lo que dice el papel es una cosa y lo que es la realidad en el patio es otra. Pero además tenemos que verlo en el contexto de que la política pública es privatizar también esa generación, traer empresas privadas que produzcan esa generación. Así que a eso es a lo que va dirigido, y tenemos que poner ojo visor, porque si esta ha sido la transición con Luma, yo ni quiero pensar cómo va a ser la transición con las empresas de generación. Así que miremos el ejemplo de lo que ha sido este proceso, y no es que no se establezcan nuevas plantas generatrices más eficientes, y que puedan funcionar con recursos que sean más ecoamigables, toda esa cosa. No es que no suceda, pero tiene que trabajarse con una transición efectiva. El país no aguanta quedarse sin luz. O sea, aquí todavía nadie ha hecho un análisis del costo económico que han tenido estas últimas 3 semanas. De apagones y de no funcionamiento efectivo de la energía eléctrica, y de enseres que se te dañan, y de negocios que no pueden abrir porque no tienen luz. Ahora como te digo una cosa, te digo la otra. A mí me sorprendió de sobremanera que los hospitales salieran ayer a decir que estaban viéndose afectados por los apagones de luz. Yo pensaría que con el dinero que se les otorgó en FEMA, por FEMA, y después de 2 años, 3 años después de María, ya habrían tenido los hospitales una infraestructura alterna para operar cuando se les fuera la luz, porque nadie nos despinta que nosotros volvamos a tener un huracán en los próximos años y nuevamente se caigan los sistemas. Así que si no utilizaron los chavos para lo que era, que venga Dios y los vea. A mí me preocupa muchísimo esas declaraciones de ayer de la Asociación de Hospitales, de que los hospitales en este país no hayan aprendido la lección después de María. Roby.
En cuanto al asunto de hospitales, yo creo que es importante empezar a fiscalizar toda la ayuda que han recibido los hospitales durante los pasados 3 años. Porque no solamente los del huracán María, sino también ahora de la pandemia, que recibieron bastante dinero y que en este caso tenemos empleados de la salud que no recibieron ningún tipo de incentivo y que aún lo están luchando. En cuanto a la electricidad y la privatización, bueno, obviamente tenemos un sistema diseñado para una realidad puertorriqueña que nunca se dio, que era de tener la mayor cantidad de empresas y fábricas en el sur, y por eso fue que tenemos allí, de Costa Sur allá, y eso jamás se dio. Entonces tenemos un sistema gigante en el sur dándole luz al norte, y que es un sistema que definitivamente en el plan que hay actualmente va a cambiar. Cómo va a cambiar y cómo va a hacerse esa transición es lo que nos va a terminar afectando a todos, porque ahora mismo el estimado de daño solamente en estos pasados 18 días de transición de Luma es bastante grande, o sea, porque estamos viendo tal vez lo que vemos en las noticias de por ejemplo, los fuegos que ocurrieron en San Sebastián esta semana, y otros asuntos pues también medulares, pero también está en la casa el aire que se te dañó, el microondas que se te dañó, el breaker que se rompió, la lavadora que ya no sirve, y esos asuntos no hay mucho que podamos hacer a la hora de nosotros defendernos como consumidores, porque aunque se habla de una forma estratégica de poder hacer reclamaciones, es bien difícil ahora que es una entidad cuasi privada. El asunto, yo tengo una duda, porque yo sé que el gobernador Rosselló había firmado un decreto, ¿no? Una ley para hacer esta conversión a energías renovables, pero con este cambio de Luma, este aspecto de privatización que comenzó el año pasado, ¿eso seguirá vigente? Porque no lo estamos viendo. Ellos tienen que cumplir con la política energética. Ellos están tratando de no hacerlo, pero tienen que cumplir. Robbie, tengo que hacer una pausa. Al regreso continúas con tu punto y quiero retomar el hecho de que ¿qué hacemos? Sabemos que esto va rumbo a privatizarse, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a permitir que nos saquen la mayoría de las centrales antes del 2023 si no tenemos un mecanismo de transición o no tenemos un plan a seguir? Y eventualmente veremos, yo creo, con una revisión del plan integrado de recursos. Hacemos una pausa al regreso. Regresamos ya mismito, hacemos una pausa. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, y sobre ese sonido que escucharon de Zaragoza, luego le pregunté quién había presentado esa enmienda. Sabemos que fue el PNP, pero quien la aceptó fue pues Dalmau. Dalmau la aceptó ayer en torno a esa controversia que hay con el presupuesto. Pero sigo con mi panel de periodistas. Está Yanira Hernández y Robbie Cortés. Nos quedamos con el tema de energía eléctrica, en este caso sobre el hecho de que el plan integrado de recursos incluye retirar varias de las centrales de generación de energía. Estamos hablando Sacar Aguirre de servicio, Costa Sur de servicio, varias unidades de Palo Seco y varias unidades de San Juan para el 2023. Y estaba Robbie en su turno. Bueno, como en este caso estábamos hablando, ¿no?, de la cuestión de la generación, la transición sería entonces a energías renovables. Ahora estamos hablando de que por lo menos en los planes que ellos han esbozado no hay yo no he visto ningún tipo de plan, en este caso energía solar, energía eólica. Lo que sí se ha hablado es de lo que es gas natural, y ya se ha demostrado que eso no es una energía renovable, obviamente. Pero entonces, por eso era mi pregunta en la pasada intervención, y se la hago a ustedes, compañeras. O sea, ¿de verdad van a seguir ese plan que se empezó de llegar entonces a hacer este tipo de transición? No. Me encanta la sinceridad. Así de sencillo. No, porque y recuerdo que cuando Larry Eisenhower y Batia celebraban la aprobación de esta reforma energética, que entiendo que su intención era buena, yo les decía, esas métricas no son
No se van a cumplir. Ay, no puede ser negativa. No se van a cumplir. Si se había aprobado hace algún tiempo atrás otra legislación que teníamos que tener 1% de energía renovable para el 2015, no se cumplió. O sea, aquí tenemos un problema a la hora de cumplir. Pues entonces todo se pone en papel, pero cuando vienes a ver no se ejecuta. Pues ya uno ve esas cosas y está incrédulo. Tenemos que movernos a energía renovable, claro que sí, pero es que no damos los pasos para eso. Definitivamente. Que, y en esa misma línea tenemos también una autoridad, en este caso un ente, porque ahora ya tenemos que quitarnos lo de la Autoridad de Energía Eléctrica de la mente, obviamente tantos años. Pero tenemos entonces una entidad privada que está operando y que en este caso lleva 2 semanas desastrosas. Y yo sé que hay un movimiento en las redes, no sé si es orgánico o no, que lo defiende y que dice, no, que esto es parte del cambio, que tenemos que darle tiempo. Pero, señores, o sea, este tipo de situación no lo habíamos tenido tan corrido, yo creo que a menos que hubiese el caso del huracán María, que era un caso excepcional, pero no habíamos tenido este tipo de apagones de esta forma tan corrido y con unos desenlaces tan fuertes en términos de pérdida de recursos de las personas que estamos pagando el bill mes a mes. Bueno, Roby, déjame recordarte una instancia. Yo creo que fue cuando se me escapa el nombre de la persona que habían contratado, la Autoridad de Energía Eléctrica había contratado para comenzar el proceso del RSA, de la negociación de la deuda. Se me escapa el nombre de la persona que habían traído. Y ella hizo unos recortes dramáticos en el mantenimiento de la autoridad y de las generatrices y de todo, ¿no? Y yo no sé si ustedes se acuerdan que la falta Donahue, que la falta de mantenimiento fue tal que en un momento dado hubo unas lluvias y también se provocaron muchísimos apagones y los sistemas se cayeron y era un desastre similar al de ahora, pero era nuevamente por la falta de mantenimiento en la que habían dejado por los pasados meses ese sistema. Y yo creo que en este momento estamos igual. Aquí se dejó con la excusa de que venía Luma y Luma iba a ser la salvadora del universo, se dejó todo manga por hombro y lo que hay es un desastre. ¿Y quiénes tomaron esas decisiones? La gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por supuesto. Porque aquí a veces yo veo comentarios en las redes sociales de las personas, ¡ay, qué es esos empleados sindicales! Mire, cada cual tiene una responsabilidad aquí, pero ¿quiénes tomaban las decisiones? No. Las decisiones, ¿quién las tomaban? Los que estaban al frente de la autoridad. Oye, la misma Dejen de engañarse. Que dice estar preparada para huracanes. Sí. Y con el aval del gobierno, porque el gobierno, aunque no tiene por qué saber las interioridades de lo que estaba pasando en términos técnicos de la autoridad, también tenía la misión y la fiducia de tener que fiscalizar al ente que le provee energía eléctrica al país. O sea, si hay una infraestructura que es verdaderamente crucial para un país, es el agua y la luz. Y si Roby, solamente me quedan 2 minutos o 1:30. Resúmeme un poco los gastos, o por lo menos compárame los gastos de Luma en comparación de mayo, ¿verdad? Abril y mayo, rapidito, y con eso me tengo que ir. Bueno, es que tuvimos acceso a lo que son las facturas de Luma a la Autoridad de Energía Eléctrica, las que entregó ahora en junio, que es por los servicios rendidos en mayo, facturó unos $28.3 millones. En este caso incluye salarios de $325 la hora para el vicepresidente, que en este caso ha ganado más de $1 millón en el pasado año, 1.2 millones en el pasado año. Y el director incluso de la autoridad ha ganado ya casi $2 millones y tenemos salarios de hasta $4 millones en todo el año. De las cosas que ha facturado Luma Energy a la Autoridad de Energía Eléctrica, son salarios bien, estamos en otra liga ya.
literal. En comparación, en el pasado mes de abril, el gasto era la mitad, era 14 millones en el mes, y estamos hablando de que todavía no había entrado a operar. So, vamos a ver cuando llegue el bill de lo que se haga este mes, durante el mes de junio, cuánto va a aumentar entonces esa factura de Luma a la autoridad. Y finalmente, eso es lo que estamos pagando usted, yo y todos aquí, cada vez que nos llega la factura de luz, que ahora están llegando con aviso de suspensión de servicio a la mayoría de la gente. Bueno, pues eso es lo que tenemos, lamentablemente. Yanira, Roby, gracias. Se me cuidan mucho. Un abrazo y lindo fin de semana. Igualmente para ustedes. Igual a ustedes. Cómo no. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.